Bueno, pues buenas tardes a los 75, 76, 77, va incrementando poco a poco, alumnos que han decidido venir a esta sesión en directo, ¿de acuerdo? Y buenos días o buenas tardes a todos aquellos alumnos que nos siguen en diferido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy nos toca ver, como dijimos en la planificación de la sesión anterior, el tema 3, ¿de acuerdo? Lógica y pensamiento humano. Con esto, con este tema 3, ¿de acuerdo? Cerraríamos el primer bloque, el bloque uno, que es un poco una introducción, ¿de acuerdo? Ya comentaremos un poquito los resultados de la encuesta que les mandé que hicieran, ¿de acuerdo? Pero quiero tranquilizarles, ¿de acuerdo? Quiero tranquilizarles, pues porque ha habido gente que se ha agobiado un poco, ya lo comentaré un poquito más adelante. Lo que les decía a sus compañeros, relájense, ¿de acuerdo? Confíen en mí y yo creo que entre todos llegaremos a buen puerto, por lo menos es la conclusión que saco de los anteriores cuatrimestres, que al principio la gente se atora mucho, se pone muy nerviosa, pues porque es una asignatura que es muy diferente a lo que ustedes se imaginan, pero la realidad es que poco a poco le van cogiendo el tranquillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Parece mucho, ¿de acuerdo? Muchos puntos para una clase de 1 hora y media, pero ya van a ver que al final no es para tanto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, comentar lo que han dicho ustedes en la encuesta, ¿de acuerdo? ¿Cómo me puedo yo justificar un poco o indicarles algunas cuestiones? Segundo punto, haremos un repaso de los temas uno y 2, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta, antes de empezar la clase, hacer un breve repaso de los temas anteriores para que ustedes se puedan asientar y puedan decir, ok, en la anterior sesión vimos esto, sobre esto vamos a construir el siguiente peldaño, ¿de acuerdo? Analizaremos el problema planteado en el tema 3, ¿de acuerdo? En el hilo del tema 3. La realidad es que ustedes lo han trabajado, he visto algunos que están bastante completos, pues bueno, le pediré a ese alumno o a alguno de esos alumnos que lo comenten y ya lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Y luego sí, entraremos propiamente ya donde lo que vamos a ver hoy, lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? A ver qué es eso de la lógica de proposiciones, una herramienta para poder hacer una serie de inferencias, una serie de predicciones con un razonamiento deductivo, como vimos en la anterior clase, que serán las tablas de la verdad. Luego construiremos otro peldaño que será lógica de predicados, ¿de acuerdo? Y ahí terminará la clase de hoy, ¿de acuerdo? Luego hablaremos de otra serie de lógicas que aparecen brevemente mencionadas en el temario de la asignatura que yo, bueno, los trato como unas breves pinceladas, ¿de acuerdo? Porque fue lo que les dije, yo no tengo tiempo de explicar todo en detalle, sino que estas sesiones lo que tratan es de remarcar los puntos clave. Y luego finalmente, como siempre, un grandes titulares, que me suele gustar decir, un resumen de las ideas principales y finalmente un ejercicio o unos ejercicios para que practiquen en clase, ¿de acuerdo? Ahora sí ya van a poder empezar a practicar ejercicios en casa similares a los que se les pueden preguntar en el examen. Bueno, pues esto es lo que veremos en la sesión de hoy. Entonces, feedback recibido en la encuesta. Bueno, la realidad es que cuando yo he mirado, bueno, pues la mayoría de ustedes han respondido a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Han respondido 53 personas, ¿de acuerdo? La última vez que yo había visto. De esas 53 personas, pues unas 39 pues tenían comentarios positivos o indicaban que estaban muy contentos con la forma de impartir clase, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, lo he dejado ahí en un nada que mejorar, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues había diferentes comentarios, pues animando a que siguiera dando la clase igual y con la misma dinámica. Margen de mejora. Había varios alumnos que indicaban que, bueno, que en esa primera sesión no había hecho caso al chat cuando los alumnos pues estaban realizando una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Ya les comenté que fue fruto de esa clase, no disponía de dos pantallas y no podía estar mirando el chat mientras hacía la presentación, ¿de acuerdo? Tener todo en la misma pantalla al final limita bastante. Ahora, como tengo la otra pantalla, me puede apoyar y no habrá ese problema. Varios alumnos indicaban 2 sesiones por semana se me hace duro. Bueno, 2 sesiones por semana. La primera sesión fue una sesión introductoria, ¿de acuerdo? Luego sí que es cierto que tuvieron poco tiempo para estudiar el material del tema uno y 2. Es decir, se dan varias circunstancias en la primera semana
Y yo soy consciente, ¿de acuerdo? Es decir, la primera semana, miércoles introducción, dos temas y clase el viernes, se hace muy duro. Pero eso no va a ser lo habitual, ¿de acuerdo? De ahora en adelante tendremos una sesión de teoría a la semana que ustedes desde el miércoles hasta el miércoles de la semana siguiente van a tener tiempo para mirarse los materiales. Y luego, si tenemos alguna sesión adicional, será alguna sesión de refuerzo que no van a tener que mirar ningún material, ¿de acuerdo? Será el refuerzo de una actividad, la sesión del laboratorio, la sesión de refuerzo del examen, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido estén tranquilos. Había otros alumnos que decían, hay mucho material y se dan muchos conocimientos por sentado. Bueno, lo vuelvo a repetir, mucho material, sí, dos temas para verlos en 2 días y medio, ¿de acuerdo? Puede estar de acuerdo. ¿Se dan muchos conocimientos por sentado? Bueno, pues son los temas introductorios y se entiende que la gente que ha venido a este máster, parte de esos conocimientos ya los tiene de casa, ¿de acuerdo? O es lo que se pone en los criterios del máster. Pero bueno, no obstante, no se preocupen porque nosotros de ahora en adelante, ahora sí, vamos a ir con más holgura. Ejemplos que ayuden a entender el funcionamiento de la IA. Bueno, propiamente todavía no hemos empezado con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Estamos con los cimientos. Entonces, bueno, esténse tranquilos que luego ya va a haber ejemplos más que suficientes para hablar del tema de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Luego, ludificación y herramientas colaborativas. Bueno, pues sí, sí que habrá ludificación, algo haremos, ¿de acuerdo? Y luego hay una serie de comentarios que, bueno, había gente que proponía, no, coja un alumno de la lista al azar y que hable. Bueno, yo no sé si ese alumno puede o no intervenir porque hay gente que no puede abrir el micrófono, ¿de acuerdo? Entonces yo en la medida en la que puedo, pues intento hacer preguntas, ustedes pueden responder, pueden levantar la mano, pero yo no puedo coger ahora de repente y decir, Diego Alexander, respóndame, pues porque igual no puede, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas restricciones que no se puede quitar. Vale, vamos a seguir. Aquí ha aparecido un punto rojo, que no sé quién me ha puesto aquí un punto rojo. Ya está. Por favor, no escriban en la pantalla, ¿de acuerdo? Porque luego al final se queda luego todo grabado. Vale, vamos a hacer el repaso de los temas uno y 2 a raíz de una... Bueno, no era porque alguien me haya hablado de la gamificación y la ludificación, ¿de acuerdo? Yo ya tenía pensado hacer los repasos de los temas así. Entonces, les voy a compartir por el chat, ¿de acuerdo? Esta ventana para que ustedes se incorporen, ¿vale? Y vamos a hacer el repaso a través de un juego. Es la idea, que los juegos los hagamos a través de un repaso, ¿de acuerdo? No es porque yo haya decidido ahora hacer eso, simplemente porque me parece que es una idea mejor. Ya estamos otra vez con que estoy poniendo en vez de a todo el chat a una persona. Un segundo. Que ya está diciendo a ver por qué no estaban entrando. Ahora se supone que les ha llegado a todos, ¿no? Sí, porque han empezado a entrar, o sea que ya está perfecto. Vale, pues vayan entrando y nada, haremos el repaso con un jueguecillo. Sí, es que antes Lenny se lo había mandado solo a Miguel, me parece, y claro, pues ya estaba cometiendo el mismo fallo que la vez pasada. Profe, yo tengo una consulta, la puse ahí en el chat y es si las preguntas de los test nos preparan para el examen. Ay, perdón, Natalie, que no he visto la pregunta. Habré metido el Tranquilo. enlace del vídeo y no lo he visto. Las preguntas de los test están más relacionadas con el tema, ¿de acuerdo? Con el ¿Mm? temario. Yo no he puesto esos test. Esos test están puestos cuando se hicieron los temas de la asignatura. Entonces, están más enfocados a que hayan entendido lo que se pone en el tema que a lo que yo voy a hacer hincapié, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es otra forma más de ver si tienen los conceptos asimilados. Pero luego la realidad es que el examen es mucho más práctico, ¿de acuerdo? Cuando veamos el modelo de examen ya lo van a ver, es mucho más práctico que lo que aparece en esos textos. Ok, gracias. Nada, faltaría más. Bueno, pues vamos a arrancar, que se ha atascado ya el número de participantes. Luego, si alguno quiere entrar o no quiere entrar y quiere andar haciéndolo desde la pantalla, pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, nada, venga, vamos a empezar. Vale. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un problema bien definido?
Entonces ustedes pues tienen que seleccionar cuál de las siguientes no es. No sé qué es. 6 estudiantes con alerta, madre mía. Hay que tener un poco de soltura. Bueno, pues tenemos 58 respuestas, ¿de acuerdo? Tenemos a William en primera posición, a Duani en segunda y a Roberto en tercera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Bueno, pues la realidad era que nosotros hablamos de que para que un problema estuviese bien definido, tenía que tener 3 características, ¿de acuerdo? Tenía que ser discreto, el mundo en estados con acciones conocidas, tenía que ser accesible, el robot o el agente ejecutor tenía que tener sensores para ver el estado actual y saber a qué estado quería llegar. Y en tercer lugar, tenía que ser determinista, es decir, el mundo solo cambia cuando actúo sobre él y ya saben que solo y que siempre va a tener el mismo efecto la acción que yo realice, ¿de acuerdo? No puede ocurrir otra cosa. Probabilista, en ningún momento dijimos nada de probabilista, ¿de acuerdo? Hablamos de determinista. Entonces, la respuesta correcta era que no era una característica la de probabilista, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. Un problema determinista está definido por no tener presión y por tener las acciones definidas y previsibles. ¿Qué no tiene presión? ¿Qué? Normalmente aquí se les pide que escriban en minúsculas, ¿de acuerdo? Y si la palabra tiene tilde, pues tilde, ¿de acuerdo? Porque si no se la va a marcar como mal. Bueno, esta ya se ve que se les ha atascado más, ¿eh? O no han tenido tiempo para repasar. Vale, pues William sigue en primer lugar, entra Gemán, o no sé si era Germán, y luego Wilson Argüello también, ¿de acuerdo? Andan ahí. Germán ya o sea, William ya se empieza a separar. Bueno, ¿cuál era la respuesta correcta? Pues la respuesta correcta era presión temporal, ¿de acuerdo? Es decir, no hay presión temporal. El mundo solo cambia cuando yo actúo sobre él. No puede cambiar por sí solo, ¿de acuerdo? Eso era lo que se esperaba. Dos características, presión temporal y siempre es el mismo resultado cuando yo actúo sobre el mundo. Venga, siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes opciones son características del problema de la toma de decisiones? Vamos a ver. Wilson le ha pasado ahora a William y Gemán andan ahí los tres ahí jugándose las 3 posiciones. Vamos a ver cuáles eran las respuestas correctas. Bueno, pues las respuestas correctas eran, de acuerdo, el efecto, yo cuando actúo las acciones siempre tienen un efecto, ¿de acuerdo? Y hay que medir el riesgo de esas acciones, ¿de acuerdo? Eran otras características. Luego teníamos una tercera que era el tema de la reversibilidad, pues es decir, si yo hago una acción, esa acción, ¿a qué esto responde? ¿A qué... Jesús. O sea, que puede haber acciones que yo haga y luego pueda deshacer, o pueden tener también un coste, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta esa reversibilidad. Luego tenemos el tema de la recursividad, es decir, cada cuánto se hace esa acción, y luego los horizontes temporales, ¿de acuerdo? Es decir, pues un horizonte temporal, una acción puede tener un efecto en corto plazo y luego otro en el largo plazo, ¿de acuerdo? Pero las características del problema bien definido de aquellas 5 que vimos eran el efecto y el riesgo. ¿Verdad? Vamos allá. Siguiente. Diremos que un agente es más inteligente cuanto mayor grado de tiene. Vuelvo a repetir, no corra. Si la palabra tiene tilde, hay que poner la tilde para que cuente bien, ¿de acuerdo? Y si es todo en minúscula, pues todo en minúscula.
Wilson se mantiene ahí, a William lo hemos perdido, ahora entraba aquí Shirley y Germán que no se cae, ¿eh? Germán, anda usted ahí a tope. Bueno, pues vamos a ver, ¿de acuerdo? La respuesta correcta que era, cuanto más inteligente, tiene que tener mayor grado de autonomía, ¿de acuerdo? Mayor grado de autonomía es lo que vamos buscando. Más inteligentes, mayor grado de autonomía. La otra característica se trata de la racionalidad, ¿de acuerdo? Es decir, que a través de la deducción vas a ver cuáles son los pasos que tiene que seguir, pero más inteligente, más autonomía. Y venga, vamos con la siguiente pregunta. En la asignatura de razonamiento y planificación, el tipo de razonamiento que emplearemos será de tipo. Ay, es Carlos Germán, ¿ves? Ya decía yo que yo pensaba que eso tenía que ser Germán, que a mí el Germán ese me sonaba raro. Pero bueno, ya uno no sabe, porque hoy en día con los nombres que hay, que yo respeto a todos, ¿eh? Cada uno, su padre y su madre, o el que haya elegido él, yo he puesto estará. A ver, por favor, no pinten en la pizarra. Es que no entiendo qué necesidad tienen de pintar en la pizarra. Seguimos. Vale, pues la mayoría de ustedes han respondido de forma correcta. El tipo de razonamiento que vamos a emplear será el deductivo, ¿de acuerdo? No sé por qué ha habido ahí una alumna que ha empezado a señalar deductivo, inductivo. Bueno, pues la realidad es que el razonamiento que emplearemos será deductivo, ¿de acuerdo? La mayoría de ustedes lo han seleccionado bien. Eh, bueno, casi un 60%, o sea que bueno, está bien. Vamos con la última pregunta. ¿Cuáles de las siguientes características definen las representaciones de problemas en inteligencia artificial? Recuerden, teníamos unos problemas en concreto y luego hablamos de los problemas en inteligencia artificial. Vamos a ver. Bueno, la realidad es que bastante bien. William ha vuelto a entrar aquí, ¿eh? A Germán no le ha dado tiempo. Mira, Germán al final se ha quedado ahí el cuarto y miren, Erika ha entrado ahí en el mismo momento. Bueno, pues ha habido bastante gente que ha respondido parcialmente correcto, solo 10 alumnos de todos han respondido correctamente, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la respuesta correcta? Bueno, pues la respuesta correcta era que de las cuatro características que vimos, ¿de acuerdo? Las dos que eran correctas eran formal, es decir, el lenguaje no tiene que tener ambigüedades. Lo que quiero decir no se puede malinterpretar, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros cuando hablamos, y luego tiene que ser natural, ¿de acuerdo? Es decir, se tiene que poder expresar sin dar pie a esas ambigüedades, ¿de acuerdo? Y luego había otras dos características. Entonces, bueno, esto es el resumen o la forma de jugar, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues que haremos el repaso de esta forma, ¿de acuerdo? Más que emplear yo una serie de diapositivas que me parece que no van a ningún lado. Vale, pues bueno, aquí hay una serie de métricas que no van a ningún lado. Entonces, bueno, esto lo vamos a dejar así. Esto lo voy a poner aquí por si lo hay que enseñar algo. Y nada, seguimos con la presentación. No, William, no da puntos para el examen. Es para que vean ustedes cómo de bien o mal han entendido los temas uno y 2. Entonces, ahora les voy a lanzar una encuesta, ¿de acuerdo? Que ahora ya tiene que ver con lo visto en el tema 3 para ver si se lo han preparado, ¿de acuerdo? Entonces, preparación previa a la clase. Vamos allá. Dejo un minutillo o dos. Profe, una pregunta. Es que yo Sí, entro dígame. hasta hoy. Bueno, yo respondí en todas no, porque yo entré hasta hoy. Igual, pues no hay, digamos, como una anotación extra ahí como para el.
Bueno, Ah, tranquilo, no pasa nada. sí, Yo soy vale. consciente y de hecho nos lo dicen en la administración de la escuela que hasta 2 semanas después de empezar, lo que pasa es que en esta asignatura empezamos bastante rápido, quiero decir, hoy es la segunda semana y ya vamos por el tema 3. Hay gente incluso que se matricula cuando vamos en la tercera semana, que es el tema 4, ¿de acuerdo? Entonces, yo no tengo ningún problema, tienen los materiales ahí, vean las sesiones y si tienen cualquier duda, pues pregunten, que para eso estamos. Dale, gracias, Benjamín. Vale, bien. Nada, Cristian, no pasa nada. Bueno, vamos a dejar la encuesta, no se abre en su caso. Pues no A mí entiendo. tampoco. ¿Por dónde se abrió la encuesta, profe? No me sale. Pues no sé, yo lanzo la encuesta y los alumnos están votando, entonces no entiendo Ah, yo. ahora sí me salió. Ah, no sé, ya le digo, me extraña eso porque yo la pongo abierta y han respondido 84 personas. Ya voy a esperar un par de minutillos para que responda alguno más. Un par de minutillos, no, perdón, un par de hasta 2 minutos, que todavía veo que va votando gente. Sí, sí, es una encuesta por Zoom, ¿eh? No es una encuesta como las de la vez pasada que les pasé un código QR. Vale, pues nada, voy a finalizar la votación y les comparto los resultados. Entonces, bueno, con respecto al problema que les había planteado en el foro, pues lo ha trabajado un 20% de los alumnos, ¿de acuerdo? Ha habido un 80% que no. Con respecto a si han venido con los temas, con el material de clase trabajado, pues puede ser el vídeo, el podcast, el mapa mental o haberse leído el tema o todos juntos, ¿de acuerdo? Pues un 53% ha dicho que sí, un 47% ha dicho que no. Ah, no, perdón, la respuesta era, ha trabajado el problema planteado en la sesión anterior. Vale, con respecto a eso, es que ya no sé ni lo que pongo. Con respecto al tema del foro, el 20% sí lo ha trabajado y el 80% no. Con respecto al problema del tema anterior, les indico, para que no se me quedara la sesión muy larga, aquí en Documentación Fermín Rodríguez, ¿de acuerdo? Les he dejado y les iré dejando las soluciones a los problemas que les planteé, ¿de acuerdo? Entonces aquí tienen tema uno con soluciones, la misma presentación, pero con las soluciones para que las analicen. Y aquí tiene la solución del problema uno, ¿de acuerdo? Que planteamos en este día en clase, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, se lo dejo ahí. Si tienen cualquier duda, pues preguntan y listo, ¿de acuerdo? Pero yo no me voy a parar, no me voy a parar más porque es que si no, no conseguimos avanzar. Y sobre todo en estas sesiones que son más introductorias, pues tampoco tiene mucho sentido. Vale, pues vamos al problema planteado en el foro, ¿de acuerdo? Madre mía, las herramientas que estamos utilizando hoy, ya no sé todo lo que hemos utilizado. Bien, yo he analizado, lo primero de todo, agradecerles a todos los alumnos que han decidido participar, ¿de acuerdo? Son muchos. eh, yo he estado mirando algunas de las preguntas, ¿de acuerdo? Y bueno, en general ha habido mucha gente que ha respondido bien, pero ha habido dos, sobre todo, que me han gustado bastante, ¿de acuerdo? Que han sido estos dos compañeros. No sé si son capaces de identificar si están en clase alguno de ellos dos o si pueden hablar. Profe, no sé si aún no está mostrando ¿Quién la es? No pantalla, se el ve, problema. claro, no se ve. Ah, es que está aquí el nombre, aquí, vale. Uno es Alex Farinango y el otro es Wilmer Hernández Álvarez. A ver, se presentan, se manifiestan. Vale, no. Eh, vale, pues como no se manifiesta, aquí hay un par de manos que andan por ahí pululando. Si pueden, quiero decir, ahora ya no se trata de hacer la actividad, si pueden salir, pues estaría bien. Voy a mirar otro. Bueno, alguno de los que ha No se está venido. viendo la pizarra, se está ¿Cómo que no viendo sé? la presentación del problema planteado en el foro, tema 3. Ah, La pues no sé PPT se por está qué. viendo. Ya, ahora un segundo, ahora voy, que no sé por qué, yo pensaba que estaba compartiendo la pantalla. Voy. Eh, pues es raro que no vean ustedes eso, pero bueno, vamos a mirar a ver cómo lo hago. Pam, 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 pam. ¿Dónde está aquí? Compartir.
Ah, ¿y por qué aquí pantalla? Pues no sé por qué no se estaba viendo. Qué cosa más rara. Es que no me deja compartirles el Zoom. Vale, pues voy a hacer una cosa. En vez de entrar por aquí, Cambiarlo de vamos. pantalla. No, 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 no. Lo voy a hacer por otro lado, pero no es cuestión de pantalla. Déjenme un segundo que tengo que pensar, ¿eh? Que antes he descubierto cómo hacerlo. Vale, si yo vengo aquí, que son ustedes, vengo a los foros de dudas generales, pregúntale a tu profesor. Esto es tema 3, ¿vale? Aquí ha aparecido. Ah, bueno, este es un compañero que ha participado. Si yo vengo aquí, maravilloso. Entonces ahora aquí sí que tendría que poder ver. Ahora sí. Sí, ya se ve. Vale, perfecto, gracias. Vale, entonces, lo que les iba diciendo. ¿Alguno de estos dos alumnos está en clase? Uno es Wilmer y el otro es Alex. No están. Bien. ¿Hay algún otro alumno que quiera, que haya hecho el trabajo, que me diga dónde lo tiene y que quiera participar? No. Vale, bueno, pues entonces voy Yo, a, voy a hacer yo la presentación y listo. Vale. Bueno, pues la realidad era que se les planteaba este problema, ¿de acuerdo? Bueno, pues a ustedes les han contratado en una empresa de paquetería y tienen que ir con el vehículo de un sitio a otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tienen una serie de movimientos que pueden realizar, que son arriba, abajo, izquierda y derecha, y deben evitar chocar con las paredes, ¿de acuerdo? Con las paredes o con los obstáculos. Paredes serían el exterior y los obstáculos, las casillas que están en negro, ¿de acuerdo? Entonces, la primera tarea era modelar este problema usando lógica proposicional, ¿de acuerdo? Y la tarea 2 era diseñar las reglas para que el camión, que está en la celda verde, tome decisiones inteligentes y encuentre el punto de entrega, celda roja. ¿Vale? Entonces, bueno, yo por eso les había puesto, bueno, con unas decisiones un poco más. Un segundo, Carlos, con unas preguntas un poco más en concreto en la pizarra, ¿de acuerdo? Les había dicho que mostrarán, pues eso, que en un post-it en azul pusieran cuál era el estado inicial y cuál era el estado objetivo, que con un post-it verde indicasen el camino y que con un post-it rojo indicasen cómo podían ser las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la verdad es que aquí en concreto el compañero William lo ha hecho muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo voy a tomar como ejemplo. Dígame, Carlos. no, nada que no valía mi micrófono, le iba a decir que yo hice uno de los problemas, las resoluciones. Ah, bueno, ¿y cuál Pero ha hecho? la primera que dice problema uno, Este. estamos viendo ahorita la PPT, la presentación. O, bueno, otra vez estamos con la misma historia. Ah, sí. Ay, madre del amor bendito. Claro, bien, sí, ahora. Este de aquí, ¿no? Sí. Vale, pues entonces indíquenos. Bueno, el problema está resuelto con proposiciones en forma de pseudocódigo. Entonces, en el casillero azul se enmarca el estado inicial, el conocimiento Vale, del mundo. Entonces, se describe tal cual como está estructurada toda la grilla. En bien, el rojo se establecen las reglas básicas con las que se va a poder cambiar de estados o las que se puede evaluar el cambio del estado del mundo. Y en el vale. verde, pues ya se ejecuta la solución en base a esas reglas hasta llegar al estado final. Vale. Bueno, la realidad es que está más o menos bien, ¿de acuerdo? Lo único que le ha fallado aquí es que, claro, la regla mover no nos vale, ¿de acuerdo? A la hora de interpretar el mover, tenemos que decir o diferenciar qué es mover arriba, qué es mover abajo, qué es mover izquierda y qué es mover derecha, ¿de acuerdo? Porque vamos No, a ver que en función de lo que queramos mover, tendremos que mirar una serie de condiciones para poder hacer ese movimiento. ¿De acuerdo? La no, azul y la verde estarían bien. La azul al final usted está indicando cuál es la celda de inicio y cuál es la celda final.
está indicando cuál es el entorno, ¿de acuerdo? Cuáles son los movimientos máximos que puede definir a partir del 0,0 y está indicando dónde están los obstáculos, con lo cual todo bien. Respecto a la situación inicial, respecto a un posible movimiento, pues perfecto. Parte del 3,1, del 3,1 va al 4,1, del 4,1 al 4,2, del 4,2 al 4,3 y así usted va definiendo pues una ruta que puede ser algo así tal como esto, ¿de acuerdo? Y lo que le ha fallado sería un poco los rojos, que si alguien quiere mirarlo más en concreto, la verdad es que lo que ha hecho el compañero Wilmer está muy bien. No sé por qué me está saliendo siempre esta historia aquí a vueltas y ahora no consigo quitarlo. Ahora. ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que él ya sabe algo de proposiciones, ¿de acuerdo? Y aquí está indicando. Bueno, si yo quiero mover arriba, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener que cumplir una serie de precondiciones, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a tener que decir? Bueno, yo estoy en esta posición, la madre del cordero bendito. Yo estoy en esa posición actual, ¿de acuerdo? La nueva fila a la que me voy a mover será la fila en la que estoy -1, porque voy hacia arriba. La nueva fila tendrá que ser mayor que los límites que tenga, ¿de acuerdo? Es decir, si voy hacia arriba, que no me salga del tablero, ¿de acuerdo? Y que la nueva fila no sea un obstáculo. Pues si se cumplen todas esas precondiciones, ¿yo qué podré hacer? Podré moverme y entonces estaré en la fila a la que quiero llegar, ¿de acuerdo? Porque me estoy moviendo hacia arriba en una fila, no me estoy moviendo en una columna. La columna va a ser igual. Ya veremos que aquí le falta una cosa a Wilmer, pero la realidad es que, bueno, es bastante completo lo que ha hecho. ¿De acuerdo? Lo que decíamos, pues si se fijan, lo ha definido más o menos de la misma forma que lo ha hecho Carlos. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde está el punto de inicio y cuándo es punto final? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Cuáles son las acciones permitidas? ¿Cómo se describen esos movimientos? Las secuencias de los movimientos, las celdas que se visitan y las acciones. ¿De acuerdo? Esto era más o menos lo que se esperaba que hiciera. Échenle un vistazo porque la realidad es que es una solución bastante completa. Vale, con... Adiós, Madrid. No sé por qué se me están abriendo tantas cosas aquí. Que no quiero. Jesús. Vale, pues entonces seguimos con la presentación. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Bueno, pues lo que decíamos nosotros cuando vayamos a fijar un estado, ¿en qué nos tendremos que fijar? El objeto donde está, ¿de acuerdo? Estado inicial, estado final, las posiciones que no puedo ocupar, ¿de acuerdo? Los obstáculos y cuáles son las paredes, ¿de acuerdo? Las paredes donde están. Y luego una solución, pues bueno, una solución será, como hemos visto, como han dicho Carlos o han dicho Wilmer, será una lista de acciones ordenadas, ¿de acuerdo? Que bueno, nosotros denominaremos acciones instanciadas. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo mover, estamos diciendo mover arriba, mover abajo, mover izquierda y mover derecha, ¿de acuerdo? Tenemos que decir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para aplicar un procedimiento automático, ¿de acuerdo? Y que se les vaya quedando un poco estructurado en la mente, ¿cuáles son los elementos más relevantes? Pues bueno, ¿en qué posición me encuentro? La posición inicial. ¿A qué posición quiero ir? La posición objetivo. Los movimientos que tengo posibles, que en este caso les vamos a llamar operadores o acciones. La posición en las que están los obstáculos, ¿de acuerdo? Las restricciones del movimiento. Y en esto hay que tener cuidado porque a mí me suele decir que muchas veces se tienen que imaginar como cuando jugaban a Pokémon o como cuando jugaban a Mario Bros, que ustedes iban en la consola e iban descubriendo el mundo. Hay veces que según van descubriendo el mundo se va extendiendo. Hay veces que los obstáculos se mueven y otras veces no, ¿de acuerdo? Entonces eso tendremos que tenerlo en cuenta también, las restricciones al movimiento. Y luego finalmente tal vez el coste. ¿Por qué? Porque puede haber veces que el coste, el moverme arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, no tenga el mismo coste. ¿De acuerdo? Supongan que ustedes van en un avión o en un barco y no es lo mismo ir contra el viento que a favor del viento. O no es lo mismo ir a favor de la corriente o en contra de la corriente. ¿De acuerdo? Eso, pues bueno, puede tener un mayor o menor coste. Bueno, pues igual en ese caso también haya que tener en cuenta el coste. Aquí les he dejado una calculadora, ¿de acuerdo? Esta calculadora ya veremos para qué la vamos a utilizar hoy y lo que les permite es ver si los predicados o las reglas que ustedes están indicando son verdaderas o sea, son una tautología, son una inconsistencia o son una contingencia, ¿de acuerdo?
¿Qué es lo que ocurre? Que ustedes van a tener que aprender a utilizar o a formular y a resolver estos problemas a mano. Estas calculadoras no se pueden utilizar en el examen, ¿de acuerdo? Ya veremos que en el examen hay un algoritmo que está mirando, un prompt que está mirando su pantalla y su ordenador, y en el momento en el que ustedes entran en Internet, lo registra, o sea, entran en Internet en una pantalla que no sea la que están habilitados para hacer el examen, queda registrado y su examen queda como suspenso, ¿de acuerdo? Pero eso ahora mismo no se aturulle, ¿de acuerdo? Porque ya lo veremos más adelante en la sesión de examen. Jonathan me pregunta, ¿la solución marcada con flechas tiene la misma distancia? Tiene la misma distancia, 9 campos. Bueno, es que en este caso yo no estaba pidiendo que buscasen una solución de nueve pasos, ¿de acuerdo? Les pedía una solución. Entonces, hay gente que ha podido poner la solución, una de las soluciones que yo marcaba con las flechas o otra solución, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos era válida. Y el coste, que sea 9, que sea más o que sea menos, no era lo que se buscaba en el problema. Dígame, Jonathan. Buenas tardes, profesor. Pero, digamos, en algún momento cuando uno programa una solución, es que estoy pegándolo con el otro curso, deberíamos de buscar el que tiene menos distancia, ¿no? El que sea más eficiente, más cerca. Lo siento, pero no le entiendo nada, Jonathan. Dame un momento. ¿Me escucha? Algo mejor. Ok, es que en otro curso hay una parte donde leí por ahí que había que buscar la más eficiente, la más cerca. No le entiendo. Escríbalo. Escríbalo porque es que no le entiendo con el micrófono, ¿de acuerdo? O sea, yo lo único que le puedo decir es que aquí es cierto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, y 10. Y aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero a mí, quiero decir, yo en este caso no hace falta que sea la más cercana o la que menos movimientos le suponga, ¿de acuerdo? De hecho, yo creo que vaya por un lado, vaya por el otro, le va a suponer más o menos lo mismo. No es el objetivo aquí, en este momento, para este problema, que encuentren la solución óptima, ¿de acuerdo? Lo que se trata es de que se vayan familiarizando. No he dicho que no haya que optimizar. He dicho que en este problema no se está trabajando el problema de optimizar. Que yo lo que quería que marcaran era situación inicial, situación final, una posible solución y cuáles son las acciones. ¿De acuerdo? O sea, vamos paso por paso, no vamos a empezar a hablar de optimizar si no sabemos cómo tenemos que expresar el estado inicial, el estado final y las acciones. Cada cosa a su momento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora ya sí vamos a empezar a hablar de la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la lógica de proposiciones? Bueno, la lógica de proposiciones va a ser el lenguaje que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? La forma de expresarnos que es formal. ¿Por qué? Porque permite expresar el conocimiento sin ambigüedades, ¿de acuerdo? Lo que nos va a permitir es que cuando yo escriba algo con este lenguaje, nadie pueda entender una cosa diferente, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que gracias a este lenguaje, gracias a la lógica de proposiciones, podemos hacer inferencias, ¿de acuerdo? Podemos predecir cosas. ¿Con qué? Basándonos en los razonamientos deductivos que veíamos el otro día. Yo puedo fijar unas proposiciones iniciales, unas premisas a través de la lógica de predicados y, perdón, a través de la lógica de proposiciones y con esas premisas iniciales y esas premisas finales, si yo las expreso a través de la lógica de proposiciones, puedo hacer inferencias, ¿de acuerdo? Puedo comprobar si el razonamiento que estoy siguiendo es válido, ¿de acuerdo? Recuerden, las premisas por un lado era el contenido, que era verdadero o falso, y por el otro lado estaba la forma, ¿de acuerdo? Si era válido o inválido. Y luego vamos a ver una herramienta para saber si esas inferencias son correctas o no, ¿de acuerdo? Que son las tablas de la verdad. Entonces, ¿para qué sirve la lógica de proposiciones? Bueno, pues la lógica de proposiciones sirve para muchas cosas. Sirve para un razonamiento matemático, porque nos permite expresar las cosas de una forma, valga la redundancia, que no dé pie a ambigüedad, ¿de acuerdo? Lo que se une al segundo punto. Y luego también, pues permite
escribir código que ya veremos que nosotros vamos a utilizar una segunda derivada de la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Nosotros utilizaremos lógica de predicados. Sirve para la circuitería digital, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con las puertas AND, las puertas OR, las puertas NOR, las puertas, bueno, las que se les ocurran, tienen que ver con ello, ¿de acuerdo? Y ya les diré al final de la sesión, les he dejado un ejemplo de la vida real en el que pueden ver cómo se utiliza la lógica de proposiciones pues para el tema forense, ¿de acuerdo? Eso ya lo tienen disponible, ya les diré luego dónde. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar en la lógica de proposiciones? Bueno, en que es un lenguaje formal, ¿de acuerdo? Y este lenguaje formal tiene una síntesis en concreto, una sintaxis, perdón. ¿Qué sintaxis? Bueno, nosotros hablaremos de proposiciones simples, que serán trozos de unas oraciones, ¿de acuerdo? Pues llueve, hace frío, eso será P, Q, ¿de acuerdo? Y siempre son afirmaciones, ¿de acuerdo? Son enunciaciones declarativas, nunca son ni negativas ni interrogativas indirectas, ni nada por el estilo. Siempre hablaremos de afirmaciones. Cuando nosotros hagamos una composición, ¿de acuerdo? No, no, ahora voy con las mayúsculas. Cuando nosotros unamos mediante un nexo, que ahora veremos cuáles son los nexos, dos proposiciones simples, tendremos una proposición compuesta. Y esa proposición compuesta se expresa en mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente las proposiciones simples, por ejemplo, no tengo ganas de ir. Bueno, pues nosotros diremos, tengo ganas de ir y la conectiva será el no, ¿de acuerdo? Por eso pondré no P. Tengo ganas de ir será P, como es un no, será la negada. Llueve y hace frío. Pues llueve será uno, hace frío será el otro y la conectiva será la I, ¿de acuerdo? Todo esto grande será una compuesta, ¿de acuerdo? Y aquí tienen, pues tenemos el no, el i, el o, el implica y el equivale. Con respecto a la implicación, ¿de acuerdo? Siempre diremos que hablaremos de la condicional, ¿de acuerdo? Si hago esto, ocurrirá no sé qué. Si voy al cine, entonces comeré palomitas. Si, o sea, al final es lo que se dice aquí. El condicional está en la base del concepto de la regla, ¿de acuerdo? El condicional es si, nada, no sé qué. Si me porto bien, entonces me llevarán al cine. O sea, esa condición está en la regla, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que haya una condición, nosotros pondremos esta implicación, ¿de acuerdo? Y luego está aquí la doble equivalencia, ¿de acuerdo? Es sí y solo sí, ¿de acuerdo? A, sí, solo sí se da B. Y D, sí y solo sí, si tú vienes. Es decir, si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Solo voy si tú vas. ¿De acuerdo? Y ojo, que luego hay que respetar esta prioridad a la hora de pasar del lenguaje natural que nosotros empleamos al lenguaje formal que vamos a emplear. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis porque dependiendo de dónde se pongan, lo que nosotros vayamos a decir, pues puede salir un resultado u otro. ¿Vale? Entonces, Eh, aquí. profe, Sí, dígame, una Dora. intervención, por favor. Ahí el que su merced dice implica, digamos que nosotros, o pues lo que yo entiendo es que lo entenderíamos también como un entonces. Eh, ¿Sí es así? sí, eso es. Mm, Si voy, Gracias. aquí, por ejemplo, si voy, tendré problemas. Si voy, entonces tendré problemas. V Exacto, implica P. exacto, gracias. Nada de nada. Dígame, Wilson. Sí, tengo una duda. Con respecto al orden que tú mencionabas de los paréntesis, primero se solucionaría lo que está dentro de paréntesis y posterior lo que está afuera, es decir, de adentro hacia afuera. Efectivamente, gracias por matizarlo porque se me había olvidado. Exactamente como dice Wilson, y ya veremos en algún ejemplo, nosotros escribiremos toda la frase, suponga que nosotros decimos P implica entre todo el paréntesis Q y la negada de R. Primero haremos la negada de R, luego haremos la adición entre Q y la negada de R, y luego haremos el P implica el Q y la negada de R, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir construyendo de los paréntesis más pequeños a los paréntesis más grandes. Gracias por el matiz. Entonces aquí les he puesto un ejemplo, ¿de acuerdo? Estudio en casa sería un predicado, perdón, una proposición. Estudio en la biblioteca sería otra proposición. Estudie en casa, por mucho que cambie el verbo, sigue siendo la misma proposición, perdón, porque estoy hablando de que estudio en casa o estudio en la biblioteca, Q.
¿De acuerdo? Entonces nosotros primero lo que haremos será identificar las proposiciones, ¿de acuerdo? Y una vez que hemos identificado las proposiciones, ¿qué hacemos? Pues ahora empezamos a construir con las conectivas. ¿Cómo se formalizaría esto? Bueno, pues estudio en casa o estudio en la biblioteca sería una parte, ¿de acuerdo? Y otra vez, estudie en casa o estudie en la biblioteca volvería a ser la misma parte. ¿Y ahora qué pasa? Que aquí me pone y no ocurre que. Entonces, esto será esta primera parte y no ocurre la segunda, ¿de acuerdo? Que vuelve a ser la misma que la primera, por eso esto no tiene mucho sentido. ¿De acuerdo? Habrá veces que nosotros las frases que pongamos no, o sea, no tengan sentido. Pues ustedes hacen el desarrollo, hacen la tabla de la verdad y ponen, esto es una falacia, no tiene sentido. O esto es una tautología, porque todo es verdad. ¿De acuerdo? Ya iremos viendo. Entonces, cuidado con los paréntesis, porque en función de cómo pongan los paréntesis, pues entonces la resolución sale una o sale otra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les digo que vean la diferencia entre la de arriba y la de abajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la de abajo es una frase con sentido, dice, estudio en casa o estudio en la biblioteca, y no estudio en casa y en la biblioteca, ambas a la vez. ¿Por qué? Porque estudio en casa o estudio en la biblioteca, ¿de acuerdo? No puedo estudiar en los dos sitios a la vez porque no puedo estar en dos sitios a la vez, cosa que en la de arriba es estudio en casa o en la biblioteca y no ocurre que estudio en casa o en la biblioteca a la vez. Es decir, al final no estudio en ningún sitio. En la de abajo estudio en uno de los dos, en la de arriba no estudio en ninguno. Paola pregunta si siempre tiene que ser algo que se puede hacer en la realidad. No, no tiene por qué. Quiero decir, bueno, pues esto es una frase de... Es decir, usted puede expresar con lógica de proposiciones lo que quiera. O sea, no hace falta que sea rompo huevos y hago una tortilla o no sé qué ejemplo poner, pero bueno, al final se intenta hacer cosas que para ustedes pues puedan tener un sentido. O sea, realizar en la vida real no sé a qué se refiere. Quiero decir, me puede decir, si me monto en el avión, pues no, si me monto en un cohete, iré a la Luna o iré a Marte. Pues no, no va, es decir, yo ni me voy a montar en un cohete ni voy a ir a Marte, pero lo puede expresar con lógica de proposiciones, si es a lo que se refiere. Y luego aquí viene uno que han dicho aquí antes, suma o producto. Bueno, es que esto es un AND, es una suma, no es un producto, es llueve y hace frío, no es una multiplicación. Es una adición, es un AND. Es decir, los dos se tienen que cumplir para que sea verdadero. Llueve y hace frío. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros establecemos esto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurriría si nosotros empleásemos la lógica de proposiciones para hacer lo que hemos visto en el problema anterior? Bueno, pues que tendríamos esta situación. Para cada casilla, ¿de acuerdo? Tendríamos que establecer dónde está el elemento inicial. Entonces, para la casilla inicial necesitaríamos 6 por 7, 42. 42 casillas solo para indicar la posición inicial del elemento. Es decir, vamos a tener todo en falso, salvo la posición inicial. Luego vamos a necesitar otras 42 proposiciones para indicar dónde está el objetivo y otras 42 proposiciones para indicar dónde están las restricciones, ¿de acuerdo? Es decir, qué casillas se pueden ocupar y qué casillas no se pueden ocupar. Entonces, de momento vamos 42 por 3 son 126 predicados, perdón, 126 proposiciones para indicar el estado inicial, el estado final y las celdas que no puedo ocupar, ¿de acuerdo? Hemos escrito bastantes líneas. 129, no, porque si yo 6 por 7 son 42 y 3 por 2 son 6. O sea que serían 126. Pero bueno, es igual, son muchas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, y luego, ojo, los operadores, ¿de acuerdo? Las acciones, ¿qué es lo que pasa? Como yo estoy para cada casilla en concreto tendré que definir mover a la izquierda, mover abajo, mover a la derecha y mover arriba. ¿De acuerdo? Aquí mover a la derecha será, si yo estoy en la posición 0, 0 y la posición 1, 0 está en falso,
mover de la posición 0,0 a la 1,0. ¿De acuerdo? Es decir, eso es para mover a la derecha. Si yo estoy en esta posición y la de al lado está libre, entonces páseme a esta posición, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿eso qué supone? Que yo voy a tener una lista de un montón de acciones en concreto. Claro, si yo tengo 42 casillas y 42, vamos a hacer una asunción rápida de que en cada casilla puedo hacer un movimiento arriba abajo, derecha izquierda, ya sé que aquí no voy a poder hacer izquierda y no voy a poder hacer arriba, ¿de acuerdo? Pero si hiciera 42 por 4 serían 168, ¿de acuerdo? O sea, necesito 168 definiciones de acciones, son un montón de reglas, y las 126 que he definido antes para definir el escenario, ¿de acuerdo? O sea, 126 y 128 pues eran unas 256 aproximadamente proposiciones para definir un problema tan sencillo como estos, ¿de acuerdo? Entonces, ya se pueden hacer una idea que el problema que tienen las proposiciones es que es verdad que nos van a dar el valor de verdadero o falso, pero son lo que vamos a decir poco expresivas, ¿de acuerdo? Es decir, necesito escribir muchas proposiciones para poder decir algo, ¿de acuerdo? Para poder describir eso, ¿de acuerdo? Y ojo, no solo eso, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vayamos a mover a la derecha, si nosotros por lo que sea quisiésemos volver a la posición inicial, no vale solo con decir que el elemento se ha movido de la posición inicial a la nueva posición, sino que tendremos que decir, ok, la nueva posición está ocupada, pero la anterior posición está libre, porque supongan que el coche empieza a ir en un sentido, de repente se encuentra que hacia ahí no puede avanzar y tiene que volver por donde ha venido. Si nosotros no ponemos el camino que hemos ido recorriendo a libre, luego no va a poder ocupar esa posición otra vez, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que decir que la nueva casilla se ha ocupado, pero que la anterior casilla queda libre, que era lo que le había faltado antes a Wilson, ¿de acuerdo? Es lo que les he dicho antes, ¿se acuerdan? Que le iba a decir, está todo bien, porque ha definido todo bien, pero cuando ha puesto los efectos, tiene que poner a falso lo que deja de ser verdad. ¿Vale? Hasta aquí, ¿se ha seguido lo que quería, todo lo que he ido explicando o tienen alguna duda? No entiendo, vale. Usted suponga, Ricardo, que tiene el coche aparcado en una plaza, ¿vale? Y lo mueve a la plaza de al lado. La plaza en la que estaba queda libre, ¿no? Si usted no marca que usted mueve el coche a la plaza de al lado y que la plaza en la que estaba su coche queda libre, nadie podría ocupar su plaza, ni siquiera usted mismo. Entonces, tiene que poner en la acción que digan, ok, yo tenía mi coche en la plaza 00, la plaza 10 está libre. ¿Qué voy a hacer? Mover el coche de la posición 00 a la posición 10. True. Pero si yo no hago que la posición 00 vuelva a estar a false, vuelva a estar disponible, nadie va a poder ocupar esa plaza. ¿Ahora lo entiende? Bueno, pues porque esta es la casilla 00 y esta es la casilla 10. Eso es así. Juan José pregunta, ¿se puede decir que evalúa el entorno constantemente y con respecto a esto va tomando decisiones? Sí, claro, efectivamente. Yo cada vez que ejecuto una acción, al ejecutar una acción, habrá cuestiones que pasen a verdadero y habrá cuestiones que pasen a falso. ¿De acuerdo? Es decir, imagínense, usted tiene madera para construir una casa, ejecuta la acción construir casa. No tiene madera y ahora tiene una casa. ¿De acuerdo? Sí, claro, Marcelo, primero hay que hacer la acción, claro, o sea, y quiero decir, ¿se cumple que la posición 00 está ocupada? Sí. ¿Y la 10 está libre? Sí. Entonces haga la acción mover derecha. Y cuando hace la acción mover derecha, la posición 00 pasa a estar libre y la posición 10 pasa a estar ocupada. Dígame, Juan Carlos. Una pregunta. Cuando yo ejecuto esto, el que va decidiendo qué está ocupado y qué está libre es el mismo, es la misma acción. O sea,
No, digamos, no, no. Quiero decir, el entorno es el que es y esta ok, casilla está libre y esta casilla está ocupada. Y el algoritmo de búsqueda ajá, evaluará el entorno y dirá qué predicados son verdad y qué predicados son mentira. Con los ujú, predicados que sean verdad, yo miraré qué acciones puedo ejecutar. Y dirá, yo estoy en esta posición. Estando en esta posición, ¿qué puedo hacer? Moverme a la derecha, moverme abajo o moverme a la izquierda. Si me sí. muevo a la derecha, la posición esta pasará a estar ocupada y la posición esta pasará a estar libre, que es lo que pone aquí. Si yo Yo entiendo estoy esta parte. Mi pregunta es, ¿quién en el sistema, quién cambia el flag de verdadero a falso en la casilla? ¿Lo hace la el acción? algoritmo de búsqueda, el algoritmo de búsqueda. Ok, el mismo algoritmo lo hace. Eso es, el mismo algoritmo dice, si yo ejecuto esta acción, esto que era verdadero pasó a falso y esto que era falso pasa a verdadero. Ok, gracias. Nada, perfecto. Vale, no sé si alguien tiene alguna duda más, porque aquí veo que hay varios comentarios que están respondiéndose entre ustedes. Claro, eso es, Wilson es lo que dice, si yo no paso a falso lo que tengo que pasar a falso, el algoritmo luego no va a volver a poder ocupar esa acción. ¿Por qué? Porque va a interpretar que está true, que está ocupado y no es verdad. Por eso tenemos que hacer acciones que tendrán efectos, o sea, cuando yo ejecute una acción habrá, ya veremos, unos efectos que son positivos y otros efectos que son negativos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, pero bueno, eso, todo lo que son los efectos, las precondiciones y todo eso lo iremos viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora lo que se tienen que quedar ahora lo que se tienen que quedar con la cabeza es con la lógica de predicados, ¿de acuerdo? Y con la lógica de proposiciones. Entonces, vamos a emplear este problemilla ahora para la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? Que está basado en una película. Bueno, pues no sé si han visto la película esta de Un golpe con estilo. Tenemos tres jubilados que van a robar un banco porque su pensión se ha ido al garete. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres personas que van a robar el banco y tenemos tres, ustedes son los policías, mejor dicho, y tienen estas tres pistas. Freeman, Kane y Arklin son los únicos posibles culpables. Arkin nunca hace un trabajo sin que esté Freeman, no excluye que pueda haber otros, y Kane no sabe conducir, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, nosotros con toda esta información que tenemos y utilizando las reglas de inferencias y el razonamiento deductivo que hemos visto en el tema 2, ¿podemos establecer si alguno de ellos es culpable? ¿Vale? Entonces, yo aquí les he puesto, y aquí vamos a ir a la pizarra esta, les voy a intentar a ver si soy capaz. Ay, no quería esto. ¿Vale? Les voy a pasar aquí el enlace y la idea es que ustedes entren aquí en el enlace y si se carga la pizarra, que no sé por qué no se me carga, porque ahí ya se ha cargado, pues entren dentro e intenten escribir, nada, en 2, 3 minutillos esos predicados, ¿de acuerdo? A ver si llegan a la misma solución. A ver si consigo que esto se cargue, que no sé por qué no se me carga. Ya, a mí tampoco me carga, no sé por qué no me carga. Bueno, los efectos del directo, no sé por qué no carga. Vamos a ver, si yo vengo aquí a pizarras, y antes me ha cargado, porque lo he probado. Si yo vengo aquí a pizarras, voy a ver si puedo coger aunque sea la vieja. Denme un segundo. Tema 2, tema 3. La madre del cordero, bendito. ¿Hasta dónde me voy a ir? Pues ya no tengo más pizarra. Pues no sé a dónde se ha ido mi pizarra, porque esta no es. Esta es tema 12, tema 11, tema 10, tema 2, tema 3. Aquí, tema 3. Si es esta, ¿por qué no me deja? Bueno, se lo paso por aquí. A ver ahora. Ah, pues aquí ya hay gente que está interactuando.
Lo que se trata es que intenten escribirlo con lógica de proposiciones, ¿eh? Es decir, que utilicen, pues bueno, a ver cómo pueden establecer eso. Frame, Kane y Arklin son los únicos culpables. Arklin nunca hace un trabajo sin que esté Freeman. Kane no sabe conducir, es decir, si estuvo Kane, tuvo que estar alguna de las otras personas. Por favor, no muevan la pizarra de sitio. Bueno, pues ya sé que han tenido poco tiempo, ya practicarán más en casa si quieren. Yo voy a seguir, ¿de acuerdo? Pues nada, volvemos a la presentación. Bueno, pues ¿cómo sería Freeman, Kane y Arkin son los únicos culpables? Bueno, la realidad es que muchos de ustedes ya he visto que lo iban respondiendo bien, ¿de acuerdo? Era esto. Freeman o Kane o Arklin. Ya veremos luego cómo establecemos que son culpables, ¿de acuerdo? Pero si ponemos que son y, necesariamente estamos obligando a que los tres lo sean a la vez. Y nosotros no podemos asegurar eso. Lo que queremos ver es si por separado lo son. Si por separado lo son, lo serán los tres. Si son dos de tres, también me va a salir. Y si es uno de tres, también. Arklin nunca hace un trabajo sin que esté Freeman. No excluye otros como cómplice, ¿de acuerdo? Es decir, si estuvo Arklin, estará Freeman. ¿Puede haber otras personas? Es posible, ¿de acuerdo? Miren, Alberto César lo ha puesto todo bien. F o C o V, perdón, F o C o A, si está A está F y que esté C, si está C, necesariamente tienen que estar F o A, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si estuvo Kane, o sea, Kane no sabe conducir y va a robar un banco, no se va a llevar las maletas andando, ¿de acuerdo? Ir a algún coche. Entonces, se presupone que si como Kane no sabe conducir, si Kane estuvo, pues necesariamente tiene que estar o Freeman o Arklin, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nosotros ya hemos establecido cuáles son las proposiciones. Ahora necesitamos un algoritmo, necesitamos algo que nos permita ver si realmente alguno de ellos es culpable. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, con las tablas de la verdad. ¿Cómo se construye una tabla de la verdad? Pues bueno, nosotros cogeremos las proposiciones simples y les daremos un valor, ¿de acuerdo? A esa C, a esa F y a esa A le iremos dando los valores de verdadero o falso. Luego usaremos las conectivas, ese y, ese and, perdón, ese and, ese or, esa negativa, ese implica, ¿de acuerdo? Para establecer las conexiones entre las proposiciones simples, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, esas proposiciones compuestas irán teniendo también valores de 0 o 1. Cada fila que tenga la tabla de la verdad, nosotros le llamaremos interpretación, ¿de acuerdo? Y una tabla de la verdad estará compuesta por esas diferentes interpretaciones. ¿Qué diremos? Que si todos los valores, todos los resultados de la tabla nos salen 1, nos salen verdadero, estaremos ante una tautología. Si todos son 0, estaremos ante una contradicción, ¿de acuerdo? Y si algunos son 0 y otros son falsos,
y otros son, si unos son verdaderos y otros son falsos, diremos que estamos ante una contingencia, una falacia o una inconsistencia. ¿De acuerdo? Aquí tienen las tablas, ¿de acuerdo? Esta no la usaremos, la de la disyunción exclusiva, nos quedaremos en la bicondicional. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de lo que hemos visto antes? Bueno, pues yo puedo poner P implica Q, bicondicional de la denegada de P y Q. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer lo primero? Pues de lo construir de lo pequeño a lo grande, teniendo en cuenta los paréntesis y teniendo en cuenta las prioridades. Yo establezco los valores de P y Q. Digo, bueno, pues verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿de acuerdo? Tendré dos, como cada variable puede tomar el valor de verdadero o falso, tendré 2 elevado a la n, ¿de acuerdo? Pues si tengo 2 elevado a la n, eso es. Si yo tengo tres variables, porque tengo p, q y r, tendré 2 elevado a la n posibilidades, tendré 8 posibilidades diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como tengo 2, es 2 elevado a 2 es 4. Entonces empezaré verdadero, verdadero, falso, falso, y como tienen que ser las diferentes combinaciones, ahora empezaré verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Y qué hago? Lo primero, la negada de, bueno, esto cada uno lo que hemos dicho, cada fila de estas es una interpretación y todas las interpretaciones hacen la tabla de la verdad. Ahora dicho eso, empezamos a decir, bueno, lo primero que voy a hacer, la negada de Q, la negada de P. Bueno, pues donde haya un verdadero pongo un falso y donde haya un falso un verdadero. Luego, ¿qué hago? Hago el implica. Entonces digo, bueno, pues P implica Q. Es decir, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Ahora digo, la negada de P y la adición de Q. Es decir, las dos tienen que ser verdad para que sea verdad. Y si no, será falso. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, falso. Y ahora cojo la bicondicional. ¿Y en la bicondicional qué me sale? Pues que haciendo la bicondicional de estas dos, me salen falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo unas que son verdadero y otras que son falso. Y esto hace que esté ante una falacia, o una inconsistencia, o una contingencia, ¿de acuerdo? Entonces, en el examen, si les cae algo así, a ustedes se les dará una tabla y se les preguntará, ¿esta afirmación es correcta o no es correcta? ¿O se puede deducir de estas premisas estas conclusiones? Y ustedes tendrán que hacer la tabla de la verdad para indicar si el razonamiento es correcto o no, ¿de acuerdo? Lo que les decía, tienen aquí una serie de enlaces para clicar y para probar, pero la realidad es que luego en el examen no lo van a poder hacer así. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, pues nosotros habíamos dicho estas cuestiones. Dígame, César. Sí, profe, ¿podría ir a la diapositiva anterior, por favor? Faltaría más. ¿Esta? No, la anterior. ¿Vale? Sí, me perdí un poquito, o sea, entiendo todo el proceso, pero me perdí un poquito en cómo llegó a la expresión compuesta. Como la expresión compuesta. ¿Esta de aquí? Sí, esa, ¿cómo se llegó a esa? Por Claro, componiendo porque toda, usted dice, usted, es que si se fija aquí, yo aquí he ido coloreando. La negada de P, pero, ok, ¿y por qué negó P? porque la negación tiene la prioridad uno, que es lo que hemos visto en la tabla anterior. O sea, tiene que tener en cuenta los paréntesis, pero también tiene que tener en cuenta la prioridad. Quiero decir, aquí está todo dentro del paréntesis, pero dentro del paréntesis la prioridad de la negación está por encima de la prioridad de la adición. Primero se niega y luego se hace el and. Ah, pero, o sea, esto no tiene que ver con el problema que acabamos de mirar, lo No, de... esto es otro problema diferente. Ahora voy con el problema que hemos visto Ah, de los ladrones. pensé que esa expresión compleja correspondía al problema No, de... no, 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 no. Ahora Ah, vamos ya, a ya, ya. eso. Vale, perdón, que igual me Ah, he expresado gracias. mal. Esto era otro ejemplo diferente. Ahora vamos. Ah, Aquí muchas es gracias. Aquí es el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿nosotros qué haríamos? De estas, vamos a intentar deducir de las premisas que hemos fijado antes, vamos a ver si podemos deducir si Freeman es culpable, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes vienen aquí a la tabla de la verdad, meten esto y le sale esta solución. Entonces, mi pregunta es, de aquí, ¿ustedes creen que se puede deducir sí o no que Freeman es culpable? No me empiecen a decir todos sí o no. Les voy a lanzar una pregunta para que respondan.
una votación en la encuesta de Zoom, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que tienen que responder si creen que es o que no es culpable. Eso es, Selvin pregunta, el not va primero, luego el and y finalmente el or, ¿correcto? Efectivamente. Eso es lo que está marcado en la diapositiva anterior donde hemos visto el orden de prioridad. Bueno, Selvin, pues si usted cree que es una tautología, responda en consecuencia. Vale, yo finalizo la votación, que ya pasa un minuto, les comparto los resultados. Un 88% ha votado que sí y un 13% ha votado que no. Curioso porque nos da 101, pero bueno. La realidad es que es culpable, ¿de acuerdo? Es una tautología. Si todo nos sale verdad, si todo nos sale verdad, la realidad es que podemos asegurar que Freeman es culpable y lo podemos mandar a la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la idea es, nosotros vamos con Kane, ¿de acuerdo? Y nos sale esto. Entonces, la pregunta que yo ahora les voy a lanzar es, ¿podemos decir que Kane es culpable? A ver si encuentro la de Kane aquí. A ver, ¿por qué no me deja lanzarlo? ¿Que no me deja lanzar el cuestionario ahora de Kane? Ah, porque estoy compartiendo. Jesús, de verdad. Atrás. Finalizado, finalizado. Detener uso compartido. Ahora, iniciar. Vale, podemos preguntar, ahora nos preguntamos, ¿podemos mandar a Kane a la cárcel si nos ha salido esto como resultado? Bueno, es una inconsistencia, estamos de acuerdo en que es una inconsistencia porque hay una serie de valores de verdad y otras de falso. La pregunta que yo les lanzo es, ¿le podemos mandar a la cárcel o no a Kane? ¿De acuerdo? Ahora voy a dejar 30 segundos para que vayan cogiendo un poco de soltura, que si no, no nos va a dar tiempo a terminar la clase. Finalizo, bueno, venga, que sigan respondiendo. Bueno, pues la realidad es que 17% de los alumnos dice que sí le podemos mandar a la cárcel, 83% dice que no, ¿de acuerdo? La respuesta correcta es que no. ¿Por qué? Porque el sistema que manda a la gente a la cárcel tiene presunción de inocencia. Es decir, si yo no puedo asegurar que alguien en todas las casuísticas es culpable, yo no le puedo mandar a la cárcel, con lo cual Kane, en este caso, no iría a la cárcel. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos el caso de Arklin, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver en el caso de Arklin, ¿ustedes qué opinan? ¿A Arklin le mandamos a la cárcel o no le mandamos a la cárcel? Teniendo en cuenta los resultados que nos han salido. Sí, que es otra inconsistencia, pero ustedes lo que tienen que responder es si lo mandan o no. Bueno, pero no respondan por ahí. Vale, entonces voy a finalizar la votación. Bueno, pues la realidad es que ha salido algo parecido, ¿de acuerdo? Hay gente que no ha entendido bien el concepto. O sea, efectivamente, si a Kane no le hemos podido mandar a la cárcel porque todas no son verdad, a Arklin tampoco le podemos mandar a la cárcel, ¿de acuerdo? Es decir, todo tiene que ser verdad, todo tiene que ser true, una tautología para poder mandarle a la cárcel. El sistema penitenciario, como decíamos, es garantista. Por lo tanto, el único que iría a la cárcel, en este caso, sería Freeman, ¿de acuerdo? Ni Kane ni Arklin irían a la cárcel, ¿vale? Pero Freeman podría cantar, sí, la Traviata, si quiere, puede cantar, no se preocupe. Esperen un segundo, que aquí tengo yo, aquí de tener uso compartido. Pregunta, Eh, sí, Anthony, dígame. así sea una sola falsa, ya es inconsistencia. Eso es efectivamente, con que una sea falsa ya es una inconsistencia.
Ah, listo, perfecto, O gracias. con que una sea verdadera, ¿de acuerdo? Tienen que ser o todas verdaderas para que sea tautología o todas falsas para que Todas sea falsas. contingencia. Si Ah, no, para que sea... Es que siempre me lío con los nombres yo también, ¿eh? Para que sea... A ver, hasta dónde me voy a tener que ir yo. Aquí, para que sea contradicción. Es que siempre me lío entre contingencia y contradicción. Si todas son verdaderas, son tautología. Si todas son falsas, son contradicción. En el momento en el que haya una que cambie sobre el resto, en el momento que tengo o todas falsas y una verdadera o todas verdaderas y una falsa, estaremos en contingencia. listo, claro. Vale, entonces, bueno, lógica de predicados. Vale, antes de hablar de lógica de predicados, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre la decibilidad. ¿De acuerdo? Y la decibilidad lo que me está marcando es si existe un algoritmo, si existe un procedimiento que a mí me permite, ¿de acuerdo? A través de las premisas iniciales obtener las conclusiones, ¿de acuerdo? Para saber si son verdaderas o no, ¿de acuerdo? Si el razonamiento es correcto. Entonces hemos visto, es decir, si yo de las premisas ¿existe algún camino que a mí a través de una fórmula me permita comprobar si el razonamiento que yo estoy haciendo es correcto? Pues bueno, en la lógica proposicional podemos decir, como hemos visto, que es decible, ¿de acuerdo? Que yo sí tengo un procedimiento matemático, tengo un algoritmo que a mí me permite o comprobar si el razonamiento es correcto, ¿de acuerdo? Y es lo que hemos visto con las tablas de la verdad. ¿Qué es lo que me pasa con la lógica de predicados? Que si la lógica de predicados son monádicos, es decir, solo tienen un único término, ¿vale? Pues entonces también es decible. Pero a priori, de acuerdo, la lógica de predicados va a ser mucho más rica, vamos a utilizar variables, ¿de acuerdo? Y como vamos a utilizar variables, no vamos a poder decir que es decible, ¿de acuerdo? Es decir, con la lógica de predicados no vamos a poder establecer un algoritmo que me permita decir si el razonamiento que tengo es correcto o no. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la lógica de predicados? Bueno, pues la lógica de predicados, como decíamos, extiende a la lógica de proposiciones. Nosotros dentro de los predicados tendremos unos términos, ¿de acuerdo? Podrán ser unas constantes, pp, a, 2, o variables x, t, que las variables siempre las explicaremos en mayúsculas, ¿de acuerdo? Estos términos, ahora veremos con los ejemplos, pertenecerán a un dominio, al dominio familia, al dominio tráfico, al dominio logística, al dominio que sea. ¿De acuerdo? Entonces, un predicado será un nombre seguido de uno a n términos, ¿de acuerdo? Y el resultado del predicado siempre va a ser verdadero o falso, ¿vale? Yo dentro de ese predicado pondré una serie de valores, asignaré una serie de valores a esas variables y tendré un resultado de verdadero o falso. ¿Qué es lo que pasa en las funciones? Que yo en las funciones lo que voy a hacer es a un predicado hacerle otro. No me va a dar como resultado una función nunca verdadero o falso. Me dará 3, 16, rojo, verde, amarillo, lo que ustedes quieran. Pero no me va a dar una función nunca un verdadero o falso. Aquí tienen para ver la diferencia, ¿de acuerdo? El predicado será un nombre de predicado y los términos. Verde, semáforo 1. Si el semáforo 1 está en verde, me devolverá un true. Si está en rojo o en amarillo, me devolverá un false. Juan es el padre de María. Si Juan es el padre de María, me devolverá un true. ¿Esto qué me permite? Juan, padre María. Pepe, madre María. José, madre María. Juan Francisco, padre María. Esto es mucho más rico que lo que veíamos antes. ¿Por qué? Porque yo, con un único predicado, puedo establecer infinidad de cosas, ¿de acuerdo? Y cuando yo lo particularice, obtendré como resultado verdadero o falso. Suma también va a ser una función, ¿de acuerdo? Pero yo voy a sumar dos términos. A uno le aplico el otro, ¿de acuerdo? 1 más 2 igual a 3. Tengo unos términos, hago algo sobre ellos y obtengo otro término, ¿vale? Entonces hay que diferenciar entre predicados y funciones. Y luego aquí tengo, Profe, pregunta. dígame Wilson, De acuerdo a lo que te entiendo, entonces los predicados siempre van a manejar un tema booleano, es decir, un true and false, y la suma de efectivamente, las funciones ya varía dependiendo a la necesidad o el resultado que se espera en funciones. efectivamente. Vale. Lo que les decía, aquí tienen otros conectores universales que es el para todo y el existe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos
son de prioridad 1, ¿de acuerdo? Y aquí lo que nos permite es cómo cuantificar, ¿de acuerdo? Entonces, para todo X, estudiante X implica buena nota, es decir, todos los estudiantes sacan buenas notas por el hecho de ser estudiantes, pero sabemos que eso no es verdad. Por eso aquí pone un para todo X. Algunos estudiantes destacan. Bueno, pues existen unos estudiantes T que son estudiantes y además destacan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es otra forma de expresar algunas cuestiones. ¿Cómo sería con la lógica de predicados lo que hemos venido explicando hasta ahora? Pues se van a dar cuenta ustedes que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo con un único predicado, pos X y Z, puedo establecer todo. Puedo establecer si la Z, ¿de acuerdo? O sea, X e Y seguirán siendo las posiciones. ¿De acuerdo? Voy a necesitar 42 posiciones, pero yo con la Z puedo establecer si está una pared, si está libre o si está el agente. En la posición 00 está libre. La posición 01 está el agente. En la posición 02 está libre. En la posición 03 está libre. En la posición 04 está la pared. ¿De acuerdo? Entonces, es cierto que voy a necesitar 42 predicados, 42 pos, pero ya no voy a necesitar 126, ¿de acuerdo? Entonces ya se ve que la lógica de predicados es más expresiva. A mí siempre me gusta decir que con menos digo más, con un único predicado y sus variables digo más que con las proposiciones que necesito definir todo. Y si ya les ha parecido una magia esto, ahora con 4 acciones, y ya no son las 128 que necesitaba antes, con 4 acciones puedo hacerlo todo. ¿Por qué? Porque yo digo, mover derecha, con una única regla hago todos. ¿Por qué? Digo, si en la posición X, Y está el agente, es decir, si en esta posición 0,1 está el agente y la X es menor que la X máxima, es decir, la posición a la que me voy a mover no está fuera del tablero, ¿de acuerdo? Y la posición que está a la derecha está libre, ¿de acuerdo? X más 1 en X, Y está el agente. En X más 1 la posición que está libre está en verdad. Entonces, ¿qué hago? Hago que el agente pase a estar en la posición X más 1, que la posición X pase a estar libre y, ojo, lo que he hecho ha sido cambiar el agente de sitio. Ahora lo que tengo que hacer es que el agente ya no está donde estaba originalmente y que la posición que ahora ocupa el agente ya no está libre, está ocupada. ¿De acuerdo? Échele un vistazo a esto para darle una vuelta para que lo terminen de entender, pero se dan cuenta que ahora con un X, Y, Z he hecho toda la acción mover derecha, que ya no necesito 42 acciones mover derecha, que no necesito 42 acciones mover izquierda, que con una única acción he hecho todo. Entonces, esta es la magia de la lógica de predicados, ¿de acuerdo? Que ahora sí, con estas 4 acciones y estas 42 predicados que me definen el estado inicial, yo puedo hacer lo que decía Wilson al principio de mover derecha, mover derecha, mover abajo, mover abajo, mover derecha. ¿De acuerdo? Eso es, al final haría falta una condición que eso se encargará el algoritmo, pero no es de la acción, ¿de acuerdo? Es del algoritmo. El algoritmo comprobará, estoy en el estado final, si estoy en el estado final no sigo. Pero ese es el algoritmo, no es la acción. Falta un I, sí, bueno, aquí faltaría un I. Vale, estoy de acuerdo. O sea, sería, si la estoy en esta posición y es menor que X máxima y la posición que está a la derecha está libre, entonces el agente pasa a estar en la posición de la derecha, la posición pasa a estar libre, el agente ya no está donde estaba y la posición que ocupo ya no está libre. ¿De acuerdo? Entonces, aquí les pongo otro ejemplo, así sencillito, lo dejo para que lo miren en casa sobre estas sobre estas torres de Hanoi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los términos constantes en este caso? Pues que yo tengo 5 discos, que tengo 3 ejes y que tengo una mesa. Tengo que establecer una serie de predicados que me permitan describir esto. ¿Y cómo lo voy a describir con estos predicados? El disco está en el eje 1, el disco 1 está en el eje A, el disco 2 está en el eje A, el disco 3 está en el eje A, el disco 4 está en el eje A y el disco 5 está en el eje A, ¿de acuerdo? También puedo decir
que el tamaño de los discos, ¿de acuerdo? Pues el disco 1 tiene el tamaño 1, el disco 2 tiene el tamaño 2, el disco 3 tiene el tamaño 3, y luego que el disco puede estar sobre otro disco o sobre la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso diré el disco 1 sobre el disco 2, el disco 2 sobre el disco 3, así sucesivamente, hasta que diga que el disco 5 está sobre la mesa, como he puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, con estos predicados y estos objetos, yo puedo definir la situación inicial de la figura. Y con todo esto, pues la descripción que yo hago es completa, es precisa, es correcta y no sobra nada, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos. La lógica de proposiciones, ¿qué ventaja tiene? Que es decible. Yo puedo emplear la tabla de la verdad para mirar si los razonamientos que hago son correctos, pero es poco expresiva, ¿de acuerdo? Hemos dicho que necesitábamos casi 256 predicados. Bueno, 256, no, unos 120 y tantos predicados y luego un montón de predicados para definir las acciones. O sea, al final era una barbaridad. Mientras que la lógica de predicados, con menos digo más, ¿de acuerdo? O sea, es más expresiva, aunque en función del rango en el que nos movamos, deja de ser decible. Con respecto a otras lógicas, y paso brevemente, bueno, nosotros lo que hemos visto hasta ahora en la lógica de predicados y la lógica de proposiciones es que siempre nos movíamos en el 0-1, ¿de acuerdo? En el verdadero o falso. Pero eso se queda muy pobre, ¿de acuerdo? Hay veces que hace falta intentar manejarse en entornos en los que no todo es blanco o negro como la vida misma. Entonces, para eso está la lógica evaluada, la lógica multievaluada o la lógica difusa, ¿de acuerdo? Que lo que pretende resolver es una forma de evaluar esas situaciones en las que no todo es verdadero o falso, que por cierto es el entorno en el que nos vamos a mover nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo, el de las temperaturas, que está muy sencillo. Quiero decir, todo el mundo creo que va a estar de acuerdo que a menos 25 grados estamos helados y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo que a 45 grados es cálido, ¿de acuerdo? Pero probablemente a 17 grados habrá gente que le parezca que es templado y habrá gente a la que le parezca que es tibio, ¿de acuerdo? Entonces, la lógica difusa intenta establecer un sistema matemático que no sea 0 o 1, ¿de acuerdo? Que intente entrar en esos rangos intermedios. ¿Vale? Ahora les voy a mostrar el código de la clase 1 para que vean una cosa, pero antes que nada quiero acabar con el resumen de las ideas principales. Entonces, con respecto al resumen de las ideas principales que hemos visto hoy, dos cosas que tienen que tener en mente. Lógica de proposiciones y lógica de predicados. Lógica de proposiciones, poco expresiva, necesitamos muchas reglas. Bueno, sí que es cierto que es decible porque permite expresar razonamientos mediante fórmulas y podemos utilizar las tablas de la verdad para ver si esos razonamientos son correctos, ¿de acuerdo? Lógica de predicados es más expresiva que la lógica de, perdón, aquí está mal, es más expresiva que la lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? No siempre es decible, pero es lo que vamos a utilizar en razonamiento y planificación, ¿de acuerdo? La lógica de predicados es lo que vamos a utilizar. Entonces, aquí les voy a enseñar ahora dos cosas. La primera que siempre les pongo, que miren las notas para afianzar los conceptos. Aquí les pongo que nosotros vamos a utilizar la lógica de predicados porque es formal, expresivo, natural y tratable. ¿De acuerdo? Y aquí les dejo, bueno, antes de llegar aquí, voy a enseñarles dónde tienen para empezar la documentación, ¿de acuerdo? Si ustedes vienen aquí a documentación Fermín Rodríguez, ¿de acuerdo? Aquí en el tema 3 les he dejado todos los artículos adicionales para que les echen un vistazo, ¿de acuerdo? Esto es para que vean ejemplos reales de cómo se aplica la lógica de predicados. Eso por un lado. Por otro lado, ahora voy con el tema del examen que están preguntando. Eso por un lado. Por otro lado, aquí les he dejado tareas para casa para resolver a mano. Ejercicios tipo examen con lógica de proposiciones, ¿de acuerdo? La lógica de predicados la vamos a emplear de otra forma. La lógica de proposiciones, si se pregunta, se va a preguntar así, ¿de acuerdo? Se trata de cuatro ejercicios diferentes para que ustedes los resuelvan a mano.
Aquí tengo la encuesta, ¿de acuerdo? Que se la voy a pasar ahora para que me la resuelvan y me vuelvan a dar input. Pero antes de la encuesta, lo que quiero que vean es, y voy a dejar de compartir pantalla un segundo, ¿vale? Es lo siguiente, ¿vale? Ahora mismo les vuelvo a compartir. Lo que les diría como para ir practicando un poco el tema de la lógica de predicados y ver si lo entienden o no, más que la lógica de proposiciones, es que ustedes miren aquí estos problemillas que yo les he dejado, ¿de acuerdo? Ahora les voy a decir dónde y que intenten entender, ¿de acuerdo? Que vengan a los archivos del dominio y que en los archivos del dominio miren cuáles son los tipos, ¿de acuerdo? Que ustedes van a emplear, los objetos que ustedes emplearían en el problema. Y estos son los predicados. Con todo esto, ay, ¿qué le pasa a esto ahora que no responde? Adiós. Ahora, con estos predicados va a ser con lo que nosotros vamos a construir los problemas, ¿de acuerdo? Entonces lo que se espera es que sean capaces de interpretar lo que pone aquí. El coche está en una fila, el coche está en la fila tal, tengo un coche delante de otro coche, después de este coche no hay nada, esta fila está vacía, ¿de acuerdo? Intentar entender un poquito las acciones, a ver con esos predicados qué es lo que están haciendo y luego venir al archivo del dominio, perdón, al archivo del problema y ver si ustedes desde aquí son capaces de sacar algo parecido a esto, ¿de acuerdo? A ver si son capaces de ir interpretando, de ir familiarizándose con los predicados, porque va a ser lo que vamos a utilizar en esta asignatura, ¿de acuerdo? ¿Cómo pueden hacer eso? Pues bueno, yo les recomendaría que viniesen aquí, ¿de acuerdo? Al archivo al archivo del problema, ¿de acuerdo? Y en el archivo aquí en ejemplos de bloques y en ejemplos de camiones, pues miren aquí también si son capaces de entender, ¿de acuerdo? Yo empezaría por estos predicados y luego pasaría a estos otros, porque se les va a hacer más sencillo si hacen primero estos y luego los otros. Y ya finalmente, con esto acabamos la clase de hoy, que me acabo de dar cuenta que he cerrado la presentación. Les paso el QR y el QR y Jesús, y lo diré, y el enlace para que puedan hacer la encuesta, ¿de acuerdo? Nada, me he extendido un poquito más de lo que me hubiese gustado. Yo creo que ha estado bien con todas las preguntas que hemos tenido. Y nada, por mi parte, la sesión de hoy termina aquí, ¿de acuerdo? No sé si a alguien se le ha quedado alguna duda, voy a volver a compartir la pantalla. No sé si a alguien se le ha quedado alguna duda de lo que hemos visto, entiendo que es bastante información. Pero bueno, yo creo que poco a poco conseguiremos hacer que vayan aterrizando. Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame, El, Wilson. te- el tema de los predicados, pues digamos que es una serie de validaciones, pero dentro de un predicado yo podría, entre comillas, invocar otro predicado. Eso lo vamos a ver, eso se puede hacer, pero no lo vamos a hacer en esa asignatura. Vale. Quiero decir, las cosas van evolucionando, ¿de acuerdo? Incluso hay funciones que lo que permiten es correr dentro de los predicados cachos de código, pero nosotros no vamos a ver esto aquí. Para nosotros el predicado va a ser lo que les he dicho, el término, las variables y como resultado va a ser verdadero o falso. Esos predicados formarán parte de unas acciones. Habrá una serie de lo que vamos a llamar precondiciones. Si se cumplen las precondiciones, habrá unos efectos de añadir y otros efectos de borrar. Pero hasta ahí vamos a llegar. Nosotros no vamos a meter código. ¿De acuerdo, Wilson? Vale, vale. Perfecto. Y dígame, Mauricio. Buenas tardes. Entendiendo lo de tautología y contradicción, en el ejemplo que nos colocó de Friedman, ¿cómo sería la interpretación si se da una contradicción, si todos los predicados fueran falsos? Bueno, pues si todos los predicados fuese falso, diríamos que no va a la cárcel. Esa sería como la interpretación que dejaría en el caso. Eso es, quiero decir, usted, claro, pues se le pueden dar las tres situaciones. Si todo es verdad, es que es culpable, porque nos han salido en todos los casos que es culpable. Si es verdadero o falso, no le puedo mandar a la cárcel porque hay indicios de que es falso, pero no lo puedo asegurar al 100%. Y si todo me sale falso, no le puedo mandar a la cárcel porque realmente me está diciendo que en ninguna de las circunstancias puedo tener duda.
Vale, gracias. Nada. Vale, pues nada, yo lo único, pedirles eso, que respondan a la encuesta, por favor, y nada, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Yo mañana les dejaré subidos. Abriré el hilo del foro, abriré el problema, abriré la pizarra y les subiré los materiales, ¿de acuerdo? Y tienen hasta el miércoles de la semana que viene para mirar los materiales. Y luego ya la siguiente semana, o sea, la siguiente no, la siguiente tendremos descanso, ¿de acuerdo? Porque es Semana Santa. Así que nada, lo dejamos aquí y lo dicho, por favor, responda a la encuesta, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo y pasen buena Listo, tarde. profe, muchas Adiós, gracias. adiós. Muchas Gracias, gracias. Fermín. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Adiós, Gracias. adiós.